Bueno, hola niños, bienvenidos a otro episodio de mi podcast, Transformarte Podcast. Por acá los espero. Muchísimas gracias por hacer parte de esta comunidad tan increíble que se está armando. Como ya saben, hay gente que me escucha de Australia, ¿de dónde más? De Brasil, de Estados Unidos, de España, de Ecuador también vi, de Perú, de Colombia, por supuesto. Entonces, nada, muchísimas gracias y cada día pues uno se va volviendo mejor. Disculpen ahí todos los errores que todavía tengo, ahí estoy aprendiendo. Y nada, vamos a hablar de cómo mejorar la relación con el dinero. Y sí, esto es un tema que se puede extender muchísimo, que hay mucha gente y muchos coaches que ya lo han hablado, que son coach de emprendimiento, hablan mucho acerca del dinero, de las creencias limitantes, de todos los techos mentales que uno tiene. Entonces hoy lo voy a hablar de una manera mucho más fácil y práctica, no tanto técnica ni tan repetitiva como lo he visto muchas veces, sino más bien desde mi familia, como yo he visto que pasa y cómo lo han llevado, cómo lo toman, cómo lo asimilan y yo cómo lo trabajo. Entonces, nada, empecemos. Todo empieza porque en mi casa, hace poquito, llegó una situación que nos puso a todos a reflexionar muchísimo. Fue una situación familiar, está muy relacionado con mi abuela, de hablar de plata, de tocar este tema. Vi que pasaron como muchas cosas personales en las diferentes mentes de las personas involucradas. Entonces eso me hizo a mí reflexionar y cuestionar sobre la relación que nosotros tenemos con la plata, con el dinero, con el cash, es generaciones. Es decir, en mi caso, yo soy emprendedora, este podcast hablamos de todos los temas, pero en mi página de Instagram hablamos mucho de negocios, del marketing, de las ventas, o sea, yo soy muy emprendedora. Me gusta hablar mucho de la plata porque me parece que es fundamental y supremamente importante en la vida de uno. No me considero materialista porque ser materialista y que le guste a uno un buen estilo de vida son cosas totalmente diferentes. Ahorita explico eso, pero estoy hablando como de la situación que se presentó en la casa. Yo tengo 26 años y he trabajado mucho la mentalidad. Yo siempre veo como las diferentes razones de las diferentes personas, sus pensamientos acerca de temas. Me parece que uno aprende mucho cuando debate temas y bueno, en este caso fue algo familiar que despertó en mí mucha curiosidad, porque en el momento que tocamos el tema de la plata todo el mundo lo evadía, todo el mundo no quería hablar, decía que no le interesaba, cuando en realidad es un tema importante. ¿Importante por qué razón? Pues porque la plata es energía que nos permite hacer cosas, nos permite tener cosas, compartir cosas y crear cosas, crear situaciones, crear experiencias, crear negocios, crear muchas cosas. Eso es desde mi punto de vista. Para mucha gente la plata es mala, tiene una connotación negativa de que las personas que tienen plata son odiosas, que son, como decimos acá coloquialmente, agrandadas, que son personas malas, que se vuelve o lo vuelve a uno malo. ¿Qué más? Bueno, muchas creencias que son como culturales. No sé por qué en los países que son tercermundistas o bueno, los países latinos tienen esta connotación tan negativa, como que la gente que tiene plata es mala. Y no, eso no es así. Entonces empecé yo a cuestionarme por qué mi familia se estaba viendo eso cuando todos han sido trabajadores, todos han salido de una pobreza extrema, ojo, porque esto es una clave para la mentalidad y el desarrollo de la personalidad cuando uno ya es adulto, que la gente lo ignora. Antes, cuando
no había tiempo de pensar en uno, cuando no había tiempo antes ir a un psicólogo o ir a terapia, era para los locos. Hoy en día ya está súper demostrado y científicamente comprobado que las personas que van a terapia viven una vida mucho más feliz y tranquila porque superan esos traumas, tienen ayuda profesional y tienen muchas más herramientas para tomar mejores decisiones en el día a día con su pareja, con sus hijos, con las personas con las... Entonces eso me hizo como cuestionarme, como bueno, ya nosotros entendemos que ir al psicólogo no es para los locos. Nosotros los jóvenes que tenemos de 18 en adelante, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, bueno, este rango de edades, ya las personas que ya son más adultas, que vienen de otra generación, todavía tienen mucho tabú con ir a un psicólogo, ir a terapia, buscar ayuda, porque creen que están locos. Entonces eso me hizo dar cuenta justamente de parte de mi familia, porque vi que se presentaron como injusticias, cosas, y la gente prefería como ignorarlo antes que tocar esos temas importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno no se sienta a tener sino conversaciones difíciles y afrontar cosas, afrontar miedos y afrontar cosas que uno está haciendo, que uno sabe que no está bien, es difícil como llegar a acuerdos, llegar a compartir, a relacionarse de una manera mucho más sensata y mucho más transparente. Entonces, esta connotación negativa que se ha tenido como de la plata en generaciones pasadas, no todas, porque hay gente que ha trabajado eso muchas veces, pero es muy poquita la gente, la verdad, de estas generaciones, como nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, tienen una connotación diferente y pensamiento diferente de la vida en general y pues obviamente por ende de la plata, del dinero, del cash. Transformar como la mente, transformar como esas creencias que uno tiene acerca de la plata, no es para todo el mundo, es para la gente que lo quiere hacer, es para la gente que crea un nivel de conciencia mucho más grande y es para la gente que puede entender que no necesariamente es lo que nos han dicho que no es que la plata tenga la culpa de todo lo malo. Yo amo hablar de ese tema, o sea, yo amo hablar de eso. Yo, por ejemplo, en la casa todo el tiempo le digo a Esteban, hay que comprar cositas para la casa, hay que ir transformando los espacios, hay que no cayendo como en el consumismo extremo, ni materialismo, porque yo creo que yo no soy nada como materialista, sino más bien como vivir bien, tener una vida buena, tener una vida cómoda, tener una vida en la que uno se sienta bien, agradable, que no haya escasez, sino que prime la abundancia, que todo se dé de manera bien, que haya fluidez. Hay crisis, obviamente, hay momentos donde hay crisis, pero siempre uno teniendo presente la visión y que eso es momentáneo y pasajero. Entonces, bueno, entendiendo todo esto, que sí sienten que se abruman y se ahogan cuando uno habla de plata. No, es que yo no la tengo, no es que a mí no me alcanza, no es que a mí esto, no es que a mí lo otro, no es que es muy difícil, no es que conseguir los ingresos está súper duro, todo está súper caro, el gobierno tiene la culpa, bla, 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 la educación está muy cara, yo no puedo estudiar sin educación, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y bueno, y un sinfín de excusas que la gente saca de sus mismas creencias y no tienen la culpa porque es lo que han visto, le han enseñado y es lo que ha percibido en el lugar donde ha crecido. Y que yo, por crecer en un ambiente familiar y todo eso, que para mí yo tengo muchos referentes como de mi casa, yo pensé que yo estaba influenciada bien pues por ese lado, pues porque a mí no me da miedo hablar de ese tema, antes me gusta, me agrada. Me gusta cuando hay abundancia, cuando uno tiene como, no siente que uno, ay no, voy a pagar el café y no me alcanza. No, a mí me gusta poder pagar mi café tranquila, de pronto no derrochar en ropa, de pronto no derrochar en otras cosas, pero tener presente que si me haga la gana comerme un heladito, me lo puedo comer sin ningún problema, sin tener que estar pensando en los gastos y el presupuesto. Entonces, entendiendo todo eso, yo dije, bueno, yo pensé que era de familia, resulta que no.
Resulta que eso viene de mi mentalidad, pero no de mi mentalidad innata, sino de todo lo que yo he aprendido en mis libros, de todo lo que yo he aprendido en mis podcasts, de todo el entrenamiento que me hago constantemente, que a veces uno no lo siente, pero cuando pasan este tipo de situaciones uno dice, pero ¿por qué actúan de esta manera? Resulta que a uno ese entrenamiento que ha hecho sí le ha servido. Bueno, nunca se tocó el tema de la plata, porque no se pudo tocar. O sea, fue un tabú rotundo, nunca se pudo tocar. Yo quedé como en shock porque nunca se pudo tocar, o sea, literalmente no se pudo. Y dije, pero ¿por qué pasa esto? Resulta que es porque mi familia, de parte paterna, viene de una crianza donde hubo mucha escasez de dinero, mucha escasez económica. Y yo le digo a mi papá que muchas veces uno no atiende esos problemas por lo mismo, porque cree que ir a terapia, que aprender y hacer ese tipo de cosas, eso no es para ellos, y más cuando son hombres porque tienen el ego un poquito más alto. Entonces creen que no necesitan ayuda de nadie y al contrario, uno siempre necesita ayuda y es muy humilde uno pedir ayuda cuando la necesita. Es muy bueno también porque eso hace que uno baje la guardia y uno pueda tener como un apoyo y un hombro donde uno pueda también soportarse. No todo cargárselo encima, sino que simplemente uno delega. Le decía a mi papá eso, que de pronto es porque cuando ellos estaban niños hubo mucha escasez, la mentalidad nunca se trabajó. Mi papá es una persona que él nunca fue a una universidad, no terminó el bachillerato y aún así se mete en programas a aprender inglés. O sea, a mí me da risa, pero me parece chévere que esté entrenándose de esa manera. A veces cree todo, a veces no, porque yo digo que uno no puede creerle a todo lo que ve, sino que hay que buscar fuentes confiables, que uno tiene que saber investigar, que uno tiene que saber aprender. Pero en ese proceso de su vida ha aprendido muchísimas cosas en los viajes, compartiendo con otras culturas. Entonces eso ha expandido su mente y entiende que el nivel y el nivel económico es muy importante para uno tener una buena vida. Pues gracias a él yo puedo estudiar, puedo hacer estos videos, puedo seguirme capacitando porque desde niña he tenido pues una vida muy cómoda. Y pasé por esos mismos problemas que él, yo no tuve la misma crianza que él, no tuve la misma necesidad en su momento. Entonces el tema de la escasez para mí no fue tan fuerte, no me marcó tanto, sino más bien el tema del trabajo. O sea, yo soy muy marcada por el tema del trabajo, porque desde muy niña he sido muy emprendedora, me ha gustado trabajar y nunca me han cohibido en eso. Entonces yo soy más trabajadora, a veces workaholic, que es como trabajadora extrema. O sea, son las 1 de la mañana, yo sigo haciendo videos sin presión alguna, solo la misma presión mía. Entonces, a veces caer en esos extremos también no es tan saludable. Y ver esa relación con la plata dentro de mi familia me hizo como decir, yo necesito hablar de esto en mi podcast, porque es muy importante entender que es de la misma familia de uno, si uno sigue con las mismas creencias y sigue cayendo en esos patrones de escasez, por más de que uno no haya vivido la escasez, puede tener creencias y techos mentales acerca de la plata. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la plata simplemente es un método, es una herramienta de intercambio para uno poder lograr cosas. O sea, yo te doy plata, me das educación, yo te doy plata, me das mis recibos, o sea, mis servicios, te doy plata, me das mi ropa, te doy plata, me das mi cama, mi alcoba, mis cosas, te doy plata, me das mi carro, te doy plata, me das mi apartamento. O sea, es un intercambio. No es que la plata lo sea todo en la vida, pero es súper importante y es fundamental en la vida de uno. Entonces, es importante hablarlo, es importante darse cuenta y es importante que cuando uno esté con su pareja, saber cómo la otra persona piensa acerca de la plata. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno trabaja eso y trabaja en mejorar su relación con la plata, porque uno quiere que fluya, que haya abundancia, uno quiere viajar, quiere vivir bien y esas cosas lo permite tener plata. Entonces, no necesariamente cuando uno va a hablar de plata es porque uno sea materialista o uno sea como un interesado, no, porque todos somos interesados en la vida en diferente medida y a diferente escala, sino que
es más bien entender que el materialismo es poner por encima de todo lo material. O sea, yo pongo por encima tuyo mi carro, yo pongo por encima tuyo mi casa, yo pongo por encima tuyo cosas materiales, que son cosas que se pueden coger y comprar con plata. Eso es materialismo. Ya cuando uno le gusta una vida buena, quiere tener un mejor carro, las mejores cosas, eso cuesta. Eso no significa que porque yo no soy materialista entonces no lo puedo tener, no, porque a mí me gusta vivir bien. Pero siempre voy a poner por delante mi familia, siempre voy a poner por delante mi relación, siempre voy a poner por delante lo que quiero para mi vida y lo que estoy construyendo. ¿Por qué? Porque uno siempre va a conformar un hogar con los hijos que va a hacer, con las decisiones que está tomando y con todo lo que está construyendo como pareja y como familia. Entonces, tener claro cómo piensa la otra persona de la plata, qué quiere la otra persona con la plata, porque dice, ay, no, es que eso sí es todo. No, no es todo, pero influye en todo. Influye en los viajes, influye en la educación, influye en el modo de vida, influye en tener un mejor bienestar, en tener una mejor atención, en tener un mejor negocio, porque los negocios necesitan capital. Y eso también influye a cumplir sueños, porque si mi sueño es crear una empresa gigante, ¿qué necesito? Capital. ¿Y qué es el capital? Pues la plata. Entonces todo depende uno cómo lo vea. O sea, yo lo veo como una herramienta súper necesaria. O sea, para mí no es lo más importante, pero es una herramienta que me hace cumplir sueños y que me ayuda a llegar a ese objetivo. Mucho más rápido y mucho más directo. Y ver que otras personas no piensan así, sino que piensan que nunca les va a llegar, que la abundancia no es para ellos, que la vida es injusta, que le toca intercambiar su tiempo por plata, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, son creencias que se ha metido y se ha metido en su cabeza y se ha repetido tantas veces que se convierte en su realidad y por ende la plata no fluye, no le llega abundancia, no se tocan esos temas difíciles, entonces siempre hay como algo interno que es como, no sé, como ese miedo de tocar ese tema porque yo como lo digo, yo como lo expreso, ay, entonces usted ya es un interesado, ay, entonces usted no le importa. No, sí, porque me importa lo necesitamos hablar, porque me importa lo necesitamos aclarar y porque me importa necesitamos crecer. Entonces, mejorar la relación con la plata es fundamental para uno tener un buen estilo de vida, para uno tener un mejor bienestar y para uno cumplir muchos sueños y tener una abundancia ilimitada, porque es que somos personas abundantes, la conciencia es abundante, la vida es abundante. O sea, ustedes van a la calle, ven las montañas, ven la naturaleza, es abundancia. Entonces nosotros pertenecemos a esa abundancia y tenemos que trabajar nuestra mentalidad para que también esa plata llegue a nuestras manos y nosotros con la capacidad y la información adecuada la podamos multiplicar. No todo el mundo es capacitado para hacer eso porque no todo el mundo está abierto a aprender y a pasar ese proceso para gestionar y hacer que esa abundancia llegue a uno. Eso es un proceso de muchas cosas, de creencias, de entender, de estudiar, de leer, de aprender en podcast, de escuchar a muchos expertos, de escuchar a gente que ya tiene éxito en su vida, cómo hizo para quitar esos techos mentales, de creer mucho en Dios, porque Dios es abundante, es amor para todos. Nada, nosotros todos somos abundantes, ya depende de la persona cómo se trabaje a sí mismo y cómo empiece a trabajar esa relación con el dinero. ¿Cómo lo pueden hacer? Ya les dije cómo, leyendo, estudiando, aprendiendo en podcast, escuchando a grandes referentes como Tony Robbins, Tim Ferriss, T. Harv Eker, que son personas que ya pasaron todo ese proceso, trabajan la mentalidad, son coach que trabajan ese tema específico y también hay una coach que se llama Margarita Pasos, yo la escucho muchísimo y ella le ayuda a uno como a entender bien por qué uno piensa de determinada manera y cómo uno va a hacer para quitar esas barreras mentales para poder atraer la abundancia a su vida. O sea, ni la manifestación no le va a servir si usted no trabaja su mente. Nada de lo que usted vaya a hacer no le va a servir si usted no trabaja su mentalidad. Entonces, ahí les dejo para que empiecen a estudiar, empiecen a hacer reflexión sobre esos temas y empiecen a quitar todos los techos mentales que vienen de generación en generación y que usted ni siquiera
lo compró y se lo dieron porque sus papás lo creen, porque sus papás lo piensan y lo repiten todo el tiempo. Lo repiten tanto que se lo creen. No, usted es abundante y puede atraer abundancia a su vida porque lo merece y tiene la capacidad de hacerlo. Recuerden que la plata la creamos nosotros como un mecanismo de intercambio, pero nuestra mente fue la que creó ese símbolo. Entonces nosotros la podemos conseguir. Es ilimitada. O sea, hay por montones, nunca se va a acabar. Así que salga a la calle y mire a la gente cómo compra, cómo vive, cómo viste, cómo se mueve. Todo necesita de esa plata en movimiento para que pueda llegar a nosotros y nosotros la podamos dar también. Eso es otra cosa. ¿Usted cómo va a recibir si me está dando? Ahí les dejo. Y nos vemos en el próximo episodio de mi podcast. Espero hablarles de otra cosa. Quiero tener invitados, pero Esteban, que es el más cercano, no quiere. Entonces, bueno, ahí lo voy a convencer. Así que chao, nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias. Espero que se suscriban y escuchen también en todas las plataformas de streaming este episodio. Bye, bye.